buenas tardes, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto que nos estén acompañando en esta su emisión de Descubriéndonos. Siéntanse bienvenidos. ¿Cómo estás, José? Muy bien, Luz, muchas gracias. Mauricio, ¿cómo te va? Luz, José, Emanuel. Mauricio. Bueno, pues como algunas de las retroalimentaciones que tuvimos de algunos de ustedes en el sentido de aquel programa que hicimos de la oveja, que derivaba de un refrán, entonces, ¿cómo decían en tu clase de cuando eras niño? ¿En los apuros y En los refranes? apuros y afanes, Ah, pide consejo a los refranes. muy bien. Pues interesante porque lo que hicimos justamente en ese programa fue cuestionar qué de ese refrán de la oveja y de la pareja estaba ahí. Y entonces en este refrán mismo de pedir consejo a los refranes, pues preguntarnos un poquito más allá de eso. Y por eso es que vamos a traer una sección en la que vamos a estar analizando este tipo de cosas que pareciera ser que de pronto son como hojas de ruta, que las damos por hecho, que las vemos ahí y entonces las palomeamos porque el refrán de sabiduría popular dice que así son. Y el día de hoy vamos a empezar con el árbol que crece torcido. Así se va a quedar chueco, nunca va a enderezar la rama, o sea, alguien que desde el principio inicia su proceso de crecimiento. Eso es el humano, un proceso de crecimiento, una circunstancia de puntos específicos de llegada, un desarrollo que tendrá necesariamente un fin dado, un tema en el que si algo empieza mal, entonces definitivamente siempre estará mal. ¿O qué piensa? Pero, y también otra cosa que es importante, o sea, Freud en planteaba que era muy importante para los seres humanos, digamos, en lo que es su forma de proponerse en la vida y demás, los refranes y la sabiduría popular. Y que incluso en los sueños era fácil advertir ese tipo de cómo de alguna forma esos condensados que son los refranes, los usamos en nuestra subjetividad. Por ejemplo, esta idea donde suponer que árbol que crece torcido nunca su tronco endereza, pues digo, si te gusta el ikebana y el bonsai, dices, por favor, que así sea. O sea, ¿por qué suponer que un troncal, por ejemplo, esto es muy importante, en Líbano, que todos sabemos el famoso cedro de Líbano, que es árboles enormes y demás, los que cortaban eran los que tenían los troncos derechos, ¿no? Las pirámides, todas las culturas, digamos, que de alguna forma apoyaron su proyecto de civilización en la arquitectura a partir de los cedros del Líbano, solo sobrevivieron los que tenían el tronco chueco. Y ahorita que dijiste lo de los bonsáis, creo que también esa forma parte de la técnica del bonsai, ¿no? Que los tienen que estar cortando de manera tal que las ramas justamente salgan chuecas. Por eso digo, es que también este refrán supone, de alguna forma, esta idea donde el tronco, digamos, no chueco, es lo correcto. Y tú dices, bueno, o sea, ¿lo correcto para qué? Y bueno, digamos, todo lo que fue Egipto y Mesopotamia, todos aquellos que iban al Líbano a cortar cedros, pues esos, digamos, pues sí eran muy rectos, pero pues eso fue lo que garantizó su exterminio. Y qué interesante porque aquí ya podemos plantear algo. O sea, ya pusiste como si abriéramos una hoja y le hiciéramos una raya a la mitad. Entonces, lo correcto, lo bueno, lo que debe de ser, está del lado donde está lo recto. Y entonces lo chueco, lo que no es lo que se admite, lo malo, ¿no? Tendría que estar del otro lado, como en esa dialéctica necesaria en la que ya estamos dando importancia a algo como eso, pero es así. Bueno, siguiendo un poco esa lógica, es muy interesante, ¿no? Porque en realidad en la naturaleza no hay rectas y no hay círculos perfectos. O sea, Mm. si un investigador en el espacio encuentra una estructura estrictamente recta o perfectamente circular, lo más probable es que ahí haya alguna inteligencia. En la naturaleza siempre hay variaciones. Eso es lo interesante del asunto. Entonces, bueno, eh, ya me brinco a otra cuestión. Esto realmente es muy particular, ¿no? Porque muchas vidas de santos se sabe que anteriormente a esta santidad tenían una vida verdaderamente desordenada, verdaderamente terrible y compleja. Visto desde esa perspectiva, tal parecería que esos santos solo fueron santos en razón Uy. de ese antecedente. Entonces, bueno, se podrán dar cuenta que un poco lo que pretendo plantear es que, pues, podemos cuestionar un tanto ese dicho que
casi siempre tienen una enorme sabiduría popular, ¿no? Una enorme sabiduría, pero ciertamente de verdad es muy interesante ver cómo es que históricamente podemos rastrear esto. Una gran cantidad de santos de verdad fueron terribles previos a esa santidad, Y ¿no? después también. Y después también, sí. El tema, fíjate, esto que acabas de decir ahorita me llama mucho la atención y forma parte de lo que decíamos al principio. O sea, los refranes forman parte de eso de lo que hablaba Freud, que es importante porque es inherente a nuestra cultura, a nuestra historia, a nuestro estar, influyen en todas nuestras producciones inconscientes inclusive, pero ¿desde qué lugar podríamos estar hablando de la sabiduría popular? Porque, por ejemplo, en este refrán en particular, pareciera que la afirmación es, árbol que crece torcido jamás va a enderezar su rama. Y un poco lo que hemos estado comentando ahorita es contrario, de alguna manera, a eso que estamos diciendo. Entonces, ¿en dónde es en donde estamos colocando ese tema, Rosa? Por eso, en ese momento claramente es este famoso tema que el propio Freud también habla de la renuncia pulsional para estar en el, como digamos, con lazo social, en sociedad y demás, en donde es claramente moral, ¿no? O sea, es un criterio moral que está como buscando la autocensura, el sometimiento a estos cánones, a estos principios de lo que es lo correcto, lo derecho, todo ese tipo de cosas. Pero efectivamente, como lo decía Mauricio, o sea, lo que está claro es que no solo esta parte donde lo chueco en términos morales se enderezó, sino que incluso se hizo santo, o sea, adquirió desde los propios criterios morales aún más, ¿no? O sea, más, es mucho más que solo ser recto, ¿no? Entonces, pues eso, que sí creo que esto también nos ayuda a esta famosa discusión, ¿no? Entre lo moral y lo ético desde el psicoanálisis, en donde lo ético tiene que ver con precisamente con la manera en que se está, digamos, colocado subjetivamente en la vida que se está viviendo y que haya algo del orden de la verdad, de una honestidad en esa cuestión donde uno está auténticamente concernido, no a partir de los juicios, los parámetros y las propuestas que están de alguna forma juzgando, ¿no? Lo que es lo moral, lo correcto, lo derecho. Pues en ese sentido me parece que parte de la sabiduría también nos permite ver cómo esa moralidad está dirigida hacia eso que los propios seres humanos históricamente hemos considerado como lo que debe de ser. Lo recto, lo que siempre sabemos a dónde va, lo predecible, la certidumbre, como que nos sentimos complacidos con algo como eso y pareciera ser que esto, o sea, este dicho, por ejemplo, nos refleja un poco de eso, ¿no? Eh, Ahora que José mencionaba esta cuestión que Freud señalaba en relación a todo esto que estos antecedentes pueden generar como huellas en lo inconsciente, quien llevó esto al extremo fue Jung, con toda esta cuestión de los arquetipos, ¿no? Y bueno, no olvidemos que, por ejemplo, en el caso de Líbano, pues bueno, esos cedros son parte de su símbolo nacional, está en su bandera. Fíjense cómo algo así puede impregnar, pero impregna de la manera como Jung lo pensaba, o es algo estrictamente en donde sin duda yo creo que sí impacta, pero de una manera exquisitamente singular en cada persona. Yo me inclino a pensar más desde el del lado de Freud, en donde por supuesto que un símbolo así tiene un impacto, digamos que impacta a toda una comunidad, pero no creo que impacte de la misma manera. Sin duda sí impacta, pero no creo que de una misma manera. Entonces yo me inclinaría muchísimo más por esta cuestión en donde Freud habla de esta cuestión de lo exquisitamente singular, en donde sin duda hay una afectación, pero no igual para todos, ¿no? Entonces esto tendría que ver con que estos dichos que buscan una cierta generalidad, habría que ver que sí podemos pensar que hay un saber en todo ese asunto, pero ¿qué tanto es tan general? Eso es lo que desde mi perspectiva valdría la pena un poco poner en cuestión, ¿no? En ese sentido de la singularidad, árbol que crece torcido no endereza su rama nunca. No solo la endereza, sino la cuestión es si hay que enderezarla, si ese es un Exacto. propósito, ¿no? O sea, ¿Quién dice lo derecho y lo chueco? Ese es el sí, gran problema. Es el claro. problema todo el tiempo. O sea, un bonsai derecho
un bonsái que está todo así, digamos, precisamente lo hermoso y lo caprichoso del bonsái, esto que tú estás diciendo, o sea, que rompe con la regularidad, ¿no? O sea, que de este sentido geométrico. Entonces, qué bueno que esté chueco. Y en términos de los seres humanos, de los sujetos, cuando estamos hablando de árbol que crece torcido, jamás su rama endereza, de pronto creo que es un dicho muy utilizado, por ejemplo, por padres, por abuelos, en el sentido de estar haciendo que caiga una determinación, como un destino dado sobre un alguien que dice, bueno, pues es que como tú vas chueco, entonces pues árbol que crece torcido nunca va a enderezar la rama, o sea, el designio de que estarás chueco para toda la vida, ¿no? Esto no sé por qué me recordó, pero resulta que en la primaria en la que yo iba, No, hubo pues eso recuerdo. cuatro rutas Hidalgo. O sea, chicos muy talentosos que llevaban puro 10, etcétera, etcétera. Y de esos cuatro no se hizo ninguno. Mientras que aquellos que eran un desorden y que no sé qué son, aquellos que han tenido una situación mucho más socialmente destacable, ¿no? Entonces, es un punto simplemente de reflexión, pero es ahí donde creo que está en juego toda esta cuestión, en donde esa aparente rectitud, insisto, ¿quién dice que es lo recto y quién dice que es lo chueco? ¿Mm? ¿Y quién dice que es bueno eso? Incluso por eso a eso me refería exactamente. Y esos chicos que eran tan ponderados y tan admirados, pues resulta que de verdad yo los estimo mucho, pero carambas, ellos mismos, vamos, voy a hablar de alguien, no voy a decir su nombre evidentemente, pero bueno, acabó siendo maestro de órgano y no porque tuviera algo de particular, sino que él mismo lo vivía como algo extraordinariamente frustrante. No porque ser maestro de órgano tuviera que ver con algo bueno o malo, sino porque él mismo expresaba su terrible frustración de haberse quedado en ese punto. Porque de alguna manera esas expectativas, que son esos designios que caen sobre el otro, también los carga el otro, ¿no? Entonces si vas en ese momento cargando con todo eso que ya está ahí, entonces va pesando, y qué terrible debe de ser que si tú estás cumpliendo con todo al pie de la letra, pues resulte que las cosas no funcionan como se supone que deberían de funcionar, ¿no? Yo creo que si, por ejemplo, desde este sentido lo que está planteando Mauricio y tú de lo recto, o sea, yo no creo que haya ninguna persona con un pensamiento crítico que sea, digamos, bajo este designio, este camino recto, ni un gran poeta, ni un gran artista, ni, porque finalmente lo otro tiene que ver con esto que estás tú diciendo, Luz, de la cuestión de caber en la expectativa, en el molde, en las circunstancias, y tristemente la apuesta es acortar las alas de aquella creatividad, de aquella espontaneidad, de aquello que se aparte a esa normatividad que supone lo derecho y lo bueno. Y que paradójicamente es lo que acabamos admirando. Los grandes artistas son los que rompieron la norma. Lo diferente. Claro. Correcto. Lo que nos hace preguntarnos cosas por esa diferencia. Y a los que acabamos admirando más. Interesante. Pues muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Les invitamos a descubrirse en esos árboles chuecos, en esas ramas torcidas, los que tienen alrededor, los que caen sobre nosotros mismos, y a preguntarnos respecto de eso y acompañarnos la próxima semana. Muchas gracias, José. Muchas gracias, Mauricio. Aquí nos vemos en la que sigue. Gracias. Chao. Saludos a todos.